Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Versículos 1 al 10. Esta mañana estaremos estudiando dos parábolas: la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Esas son las parábolas que vamos a estar estudiando esta mañana. Por la misericordia del Señor, seguimos en la serie de las parábolas de Jesús. Doy gloria a Dios por la bendición que me ha dado de poder exponer estas bellas parábolas que nuestro Señor nos dejó. Hemos podido avanzar en aquellas parábolas, ¿verdad?, que nos hablan de cómo un pecador ingresa en el reino de los cielos, cómo el Señor salva a ese pecador. Hemos visto las parábolas de cómo crece el reino de los cielos, y ahora estamos viendo las parábolas de cómo se caracteriza esa persona que ha sido salvada por el Señor, cómo se caracteriza esa persona que es un súbdito de este reino de los cielos. Vamos a estar viendo Lucas capítulo 15, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esas son las dos parábolas que estaremos viendo esta mañana. Rogamos al Señor que nos exhorte a el bello significado que tienen las mismas. En todo el capítulo, nada más voy a hacer una pequeña introducción. Estoy rogando al Señor de verdad que estas dos parábolas que vamos a estar explicando junto con la parábola que vamos a estar viendo la próxima semana, nos van a hablar todas estas parábolas del gozo que expresa nuestro Señor cuando un pecador se arrepiente. Efectivamente, Dios se regocija salvando pecadores y comparte este deleite con todos los santos ángeles y todos los santos redimidos y glorificados. En todo el capítulo 15 de Lucas, nuestro Señor expone 3 parábolas, pero en realidad son una misma historia. La historia de la redención que ocurre en el cielo, la reacción que ocurre en el cielo cuando Él encuentra a los perdidos. La primera parábola es acerca de una oveja perdida, la segunda trata sobre una moneda perdida, y la tercera nos va a hablar de dos hijos perdidos. Conocemos estas parábolas, sé que son familiares a cada uno de ustedes, sobre todo la que veremos la próxima semana, pero espero Dios que el gran mensaje que encierran estas pequeñas parábolas que estamos viendo y que son fáciles de comprender, de verdad cale en nuestros corazones. El contexto de estas parábolas: veamos los versículos 1 y 2. Vea que ahí dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Si vemos cómo termina el capítulo 14, vean qué interesante la frase que Jesús dice, ¿verdad? Cuando Él termina de hablarles ahí de que la sal que ya no se hace insípida, no sirve para nada. Y el Señor les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Recordemos que hemos explicado, ¿verdad?, que ese tener oídos para oír es un don de Dios, ¿verdad? Porque había gente que escuchaba las parábolas, las estaba oyendo, pero no las estaban entendiendo.
Entonces el tener esos oídos para oír es una bendición de Dios, es una misericordia de Dios. Más bien para algunos era juicio, era castigo el estar oyendo y no estar entendiendo lo que estaban oyendo. Entonces dice que tenga oídos para oír, oiga. Y dice el 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Entonces vemos, por ejemplo, nada más para una muy breve explicación, yo sé que lo he explicado varias veces, pero recordemos quiénes eran estos publicanos. O sea, es importante estar recordando, y sobre todo para las personas que nos visitan. Los fariseos, ¿verdad?, los religiosos de la época, detestaban a los publicanos, ¿verdad? Sentían que eran los peores pecadores junto con las rameras, ¿verdad?, que los tenían en un grado de grandes pecadores. Recordemos, por ejemplo, cuando en Lucas 5:29, Leví, ¿verdad?, que era un publicano, un recolector de impuestos, hace una gran recepción para recibir a Jesús en su casa. Y dice, y hay una gran multitud de recaudadores de impuestos, y había también otro tipo de personas, dice el pasaje. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces estos publicanos son los recaudadores de impuestos. Este era un problema serio para los fariseos, el que alguien comiera con un publicano, pero eso no afectaba en nada a Jesús. Él lo seguía haciendo y seguía hablando con los publicanos. Entonces estos publicanos son recaudadores de impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los odiaban tanto? Porque trabajaban para Roma. Roma era el imperio, ¿verdad? Entonces el hecho de trabajar para Roma ya los hacía detestables. Otra cosa que ya los hacía detestables es que cobraban impuestos, ¿verdad? Salvo que aquí alguien me levante la mano, a nadie le gusta que le cobren impuestos. Entonces ya por eso ya también eran mal vistos. Y aparte de eso no se conformaban con tener la ganancia que debían tener por estas franquicias, digámoslo así, de cobrar impuestos por parte de Roma, sino que también robaban al pueblo. Entonces ellos extorsionaban al pueblo, le sacaban más dinero de lo que tenían que cobrar. Eran vistos como lo peor de los traidores. No podían socializar con otros judíos, ni se les permitía entrar en la sinagoga. Eran inmundos y no podían participar en ninguna actividad social. De hecho, ¿verdad?, un poco más adelante, en el capítulo 19 de Lucas, Jesús va a estar en la casa de Zaqueo, ¿verdad?, jefe de los recaudadores de impuestos, y los fariseos están horrorizados de ver que Jesús va a ir a la casa de este fariseo. En el versículo 7 se nos dice, del capítulo 19, que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vean que la actitud de ellos era, ¿cómo es posible que Jesús se junte con gente como esta? ¿Okay? Eso es muy importante y ténganlo ahí en mente. El término pecadores, porque vean que dice el versículo que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, dice el versículo 1. Tengan por favor ahí el capítulo 15 abierto para que vayamos viendo. El término pecadores podría referirse a la gente común, no fariseos, quizás aquellos que no seguían las tradiciones orales también de los mayores, o puede ser a los que ritualmente eran impuros, o los que no seguían estrictamente la ley de Moisés, o simplemente aquellos que no caminaban en los caminos de Dios. Entonces, es un término que es genérico, ¿verdad?, esto de pecadores. Entonces espero que después de que estudiemos juntos estas parábolas de hoy podamos ver que es imposible evangelizar con una actitud como esta. O sea, al creyente le va a ser imposible evangelizar si tiene una actitud de creer que no podemos juntarnos con cierto tipo de gente, o que no podemos tener contacto con cierto tipo de gente. Acusaron a Jesús de ser un glotón, de ser un bebedor de vino y de andar con prostitutas y recaudadores de impuestos. Y por supuesto, él sí andaba con esta gente. Lo que pasa es que no andaba haciendo las cosas que hacía esta gente. Él compartía con ellos, ¿para qué? Para evangelizarlos, para comunicarles la buena nueva de salvación, de que él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. No era un borracho, no era un glotón, como decían, pero nuestro Señor sí pasó su tiempo con las personas con las que ellos no pasarían tiempo. Entremos ya en materia. Era importante hacer esta aclaración. Repito, el 1 y el 2 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come.
Entonces ya vamos a entrar a la parábola de la oveja perdida. Dice en los versículos 3 al 6. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esa es la parábola. Jesús nos muestra un escenario donde el pastor se preocupa cuando todas sus ovejas no están donde se suponía que debían estar. 99 están ahí, en el desierto. Dice, pero hay una que está perdida. Se le perdió una de las ovejas. Por cierto, nada más también para cultura general, y entiende uno mucho por qué el Señor compara tanto a su pueblo con las ovejas. Las ovejas no son los animales más listos que hay en la naturaleza. Entonces uno va entendiendo también por qué el Señor nos llama a sus ovejas, ¿verdad? Entonces dice, las ovejas perdidas corren mucho peligro. Las ovejas no son muy listas, como se los acabo de decir, son animales indefensos. Una oveja no tiene ningún mecanismo de defensa. Si caen de costado, no pueden levantarse por sí solas. Así la oveja descarriada estaría en peligro a causa de los depredadores, por una caída, por el agotamiento, por la deshidratación. Todo era un peligro para la oveja que se perdió. El terreno era accidentado y había rocas por todas partes. Todo tipo de potenciales problemas podían acosar a esta oveja perdida. Las personas que trabajan con ovejas en el Medio Oriente dicen que cuando las ovejas tienen miedo, se caen y se mueren también. Así es, no se pueden levantar. El pastor entonces sale en busca de esa oveja perdida. Ahora, vean qué interesante. Mucha gente empieza ya a pensar, ¿verdad? Y armarse la escena en su mente. No eran 10 ovejas, es una la que se le perdió, tiene 99. No era arriesgar mucho salir a buscar esa oveja. La forma en que vayamos viendo esta parábola nos va a revelar mucho en nuestro corazón de cómo estamos pensando en lo que el Señor está ejemplificando con esto. No eran 10, era solo una. Pese a eso, el pastor se preocupa por ella. Para un pastor normal, la pérdida de una oveja se consideraba como algo aceptable, ¿verdad? No era nada ahí era algo que podía pasar, era un suceso que podía pasar. Todavía le quedaban 99. Pues el pastor de esta parábola no está dispuesto a que ni una sola de sus ovejas perezca. Aquí las reglas de negocio no aplican. Veamos con atención que este pastor busca esta oveja y dice hasta encontrarla. Dice el 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Vean que la meta es encontrarla. No es que sale, dice el versículo, a ver si la encuentra. A ver si por casualidad todavía está viva. El pastor sale para encontrarla. Y dice el 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. No es si la hubiera encontrado, no es que el pastor dice a ver si la va a encontrar. Él sale con la meta de encontrarla y la encontró. No es perezoso, no es indiferente, no pasa el tiempo buscando la oveja perdida en el desierto y cuando la encuentra dice que la pone sobre sus hombros. Yo me sorprendo cómo el Señor, ¿verdad?, nos da algunas vivencias para poder explicar mejor la parábola. El día de ayer me tocó, después de tiempillo no hacerlo, levantar lo que llamamos un quintal, que son 46 kilos, un saco, y en el hombro. Por dicha todavía lo logro hacer. Pero digamos, el trecho de pasar de ahí, del frente de mi casa, a meter el quintal hasta la parte de atrás de mi casa, créanme que no quedé con ganas de seguir caminando mucho tiempo más con ese quintal al hombro. O sea, son 46 kilos de estarlo jalando de un lado a otro. Una oveja, para que ustedes se hagan una idea, pesa entre 30 y 35 kilos. Eso es lo que pesa una oveja, entre 30 y 35 kilos. Y nos dice que este pastor, cuando la encontró, la puso sobre sus hombros. Pero vean lo sorprendente de esto. La pone sobre sus hombros como gozoso. Gozoso.
Se va y encuentra ese animal ahí que se había perdido, probablemente todo sucia ahí, toda, y la agarra y se la pone sobre los hombros, que lo que hacían era poner la parte del abdomen de la oveja aquí atrás, las patas acá para el frente, las sostenían o las amarraban de alguna forma, lo andaban ahí, y él empezó a caminar con su oveja en los hombros. Intente caminar con algo así, un trecho. Probablemente lo haga, pero no va a andar tan gozoso, ¿verdad? Y este pastor va gozoso de que encontró esa oveja. ¿Cómo recuerda, verdad? Y escuchaba una exposición que hace años dio el hermano Eduardo en este mismo tema, y decía sobre ¿verdad? Cómo en algunas pinturas antiguas tomaban este pasaje para poder representar cómo Cristo cargó sobre sus hombros la cruz, gozoso. Por el gozo puesto delante de él, nos dice Hebreos, sufrió la cruz, soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de él, él fue gozoso, afirmó su frente para ir a Jerusalén, sabiendo que iba a ser crucificado, y él tomó la cruz y caminó ese trecho, hasta donde sus fuerzas le dieron, para poder salvar a su pueblo, para ser el salvador de su pueblo, el salvador de sus ovejas. 35 kilos. Lo hace gozoso. Probablemente esta parábola hizo pensar a los oyentes en algo que se nos dice en Ezequiel 34. Les voy a pedir que vayamos al Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Una profecía muy dura, que el profeta, inspirado por el Señor, lanza contra los pastores del pueblo de Israel. Esos líderes que el Señor había dejado para pastorear a su pueblo. Hay una profecía muy fuerte contra ellos. Una profecía contra los pastores que se apacentaban a sí mismos, les dice el Señor, en vez de apacentar a las ovejas, las cuales andaban errantes por los montes sin nadie que las buscara o preguntara por ellas. A diferencia del pastor de nuestra parábola, a estos pastores no les importaban las ovejas que estaban perdidas. Ahí andan, por ahí andarán, pero nadie las iba a buscar. Y vean lo que nos dice los versículos 10 al 16. Es más, podemos ver, veamos desde el 3, desde Ezequiel 34. Vean lo que el Señor les dice a estos pastores de Israel. Se apacientan a sí mismos, les dice en el 2. Les dice, coméis la grosura, versículo 3, y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes. Esas ovejas andan errantes, dice, por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Un total desinterés por las ovejas perdidas. Por tanto, dice el 7, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Y oigan lo que va a hacer el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Vean qué hermosa palabra del Señor. Yo mismo, dice el Señor,
he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. ¿A qué se nos va apareciendo esto, verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero tenemos a Jesús en el Nuevo Testamento diciendo: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo apacentaré mis ovejas, dice el 15, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. El Señor dijo: yo lo voy a hacer. Yo voy a ir a buscar esas ovejas perdidas. Y eso es lo que nos está mostrando la parábola. Ese enorme amor del Señor por salvar a sus ovejas. Por ir a buscar aquellas que están descarriadas, que están perdidas. Continúa el Señor narrando la parábola y para mostrar lo gozoso que estaba el pastor, nos describe esto en el versículo 6. Recordémoslo, ahí está en el 5, dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, no sabemos cuánto caminó. No sabemos cuánto, desde ahí que está en el desierto, lleva esos 30-35 kilos ahí cargado y todavía le rinde el gozo. Todavía va gozoso y dice que en el 6, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Qué escena más hermosa. Qué escena más linda. Ahora, mucha gente, aquí hay comentarios de todo, ¿verdad? Hay gente que dice: qué raro, ¿verdad? No, como que no da para tanto, ¿verdad? Que se encontró una oveja y como que reúne a la gente, ¿verdad? Para hacer una fiesta. Entonces algunos comentaristas empiezan a explicar que es que la lana y que valía mucho la oveja y todo. No. Este pastor sentía ese amor por esa oveja que legítimamente tenía ese gozo de que pudo rescatarla, a esa oveja que se había perdido. Gócense conmigo porque he encontrado mi oveja, dice el versículo 6. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. La oveja era de él. Se la había perdido, ahí la encontró. Aquí la traigo. Gócense conmigo. Todo esto para revelar que lo que nos dice el versículo 7. Este es el propósito de esta pequeña parábola. ¿Cuál es? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan arrepentimiento. Ese pastor trayendo su oveja a su casa nos va a representar a un pecador, esa ovejita que estaba ahí descarriada, a un pecador que se arrepintió. Y el gozo que está sintiendo ese pastor por llevarla a la casa es el gozo de nuestro Padre cuando un pecador se arrepiente. Dice el 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí viene una parte difícil de la parábola. Porque entonces vienen las explicaciones, ¿verdad?, que salen, porque siempre nos gusta ver como la parte de dificultad en la parábola y perdemos qué es el centro de lo que se está diciendo aquí. Porque entonces vea que nos habla de los 99. Entonces da el problema de que había dejado 99 en el desierto y que qué pasaba con el resto de las ovejas. Y aquí lo que nos dice el 7 es que hay más gozo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí han habido interpretaciones de todo lado. O sea, ha habido comentaristas que se enfocan en los 99 y no en el centro de la parábola, que es esa oveja perdida que fue rescatada. La última parte del versículo 7, donde dice las 99 justos que no necesitan arrepentimiento, ha representado algunos retos. Algunos han llegado a interpretar que es una prioridad que el pastor abandone a quienes ya están bajo el cuidado de Dios para buscar ovejas perdidas. Entonces, que ahí está diciendo que hay más gozo por una oveja perdida, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, instan a los pastores
a que no se enfoquen tanto en las personas que ya están en la iglesia, sino que se enfoque a traer pecadores al arrepentimiento, lo cual tampoco puede ser así. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es el instituida por nuestro Señor Jesús, precisamente fue pensada para que el cuerpo de Cristo esté aquí constantemente alabando el nombre del Señor y nutriéndose de la palabra del Señor para crecimiento del cuerpo de Cristo. Más, el Señor nos insta a crecer cada día en conocimiento de su palabra. El pastor no puede dejar de alimentar a las ovejas, ni el Señor nos deja de alimentar a nosotros. Entonces no puede significar eso. Hendrickson y MacArthur y otros tienen este otro pensamiento. Les voy a leer acá. Ellos entienden, por ejemplo, que esto es sarcasmo, con la forma en que se está hablando aquí, de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y está dirigido a los escribas y fariseos que están en ese momento escuchando la parábola. ¿Esto por qué lo piensan así? Porque ellos creían que eran justos. Ellos creían que eran justos y ya no necesitaban arrepentimiento. Eran justos a sus propios ojos. Esto es lo mismo que pasa en Lucas 5, 31 al 32, con el llamamiento de Mateo. Cuando el Señor llama a Leví, que le dice que está Leví, que es un publicano, que está en el banco de los tributos, y el Señor le dice, sígueme, y Leví deja todo ahí, lo sigue. En ese pasaje hay murmuración también, de que Mateo llega y le hace un banquete en su casa. Entonces luego de que el Señor salva a Mateo, le dice el Señor en Lucas 5, 31, 32, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos ciertamente no estaban ni sanos, ni eran justos. Ellos creían que estaban sanos y ellos creían que estaban justos delante de Dios. El Señor vino a llamar pecadores, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero toda la humanidad está enferma, toda la humanidad está contaminada por el pecado. Todos nacemos en pecado por el pecado que Adán, como nuestro representante, pecó. Y todos ya somos muertos en ese pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Todos estamos bajo esa sentencia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, quienes reconocemos por la misericordia de Dios de que somos pecadores, de que no tenemos salvación por nuestras propias obras y que es únicamente en Cristo, somos esos enfermos que el médico vino a sanar. Somos esos pecadores que somos llamados al arrepentimiento. Pero como lo vimos la semana pasada, cuando estuvimos viendo la parábola donde esta mujer, enjugaba, lloraba sobre los pies de Jesús, esa lluvia de lágrimas y todo, ella estaba reconociendo de dónde la había traído el Señor, cuán pecadora era y el Señor la había salvado. Pero Simón no estaba viendo eso. Simón lo que decía, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Él se sentía justo, él se sentía superior a aquella mujer. Ese es el problema, la autojustificación, el creerse que uno está bien con lo que ha hecho, es el terrible problema que vemos una y otra vez en los fariseos, pero que vemos una y otra vez en esta humanidad que tenemos aquí. Gente que no sabe que son pecadores o no quieren reconocer que son pecadores, no se ven a sí mismos como pecadores. Entonces, así como lo interpreta Hendrickson, para mí es la interpretación correcta. Cuando el Señor le está diciendo, le hace referencia a estos 99 justos que no requieren arrepentimiento, se lo está diciendo sarcásticamente a los fariseos, porque ellos creen que son esos. Ellos jamás se van a percibir como esa oveja perdida que necesita ser rescatada por el pastor. Ellos no estaban buscando rescate, ni creían que necesitaban rescate. El pecador que se arrepiente es como la oveja. Está indefenso, comprende su impotencia, el peligro, la debilidad, la necesidad, la desesperación en la que está y reconoce solo una esperanza de vida y una esperanza de rescate y se confía en los brazos del gran pastor para que lo lleve ahí. No tiene nada. Somos como esa oveja, no tenemos defensa de nada. Pero ese reconocimiento de que somos así de pecadores únicamente puede venir por la gracia de Dios. Porque si no, no vamos a percibir cuán pecadores somos. Solo el Señor, transformando nuestro duro corazón, nos puede hacer ver cuánto hemos ofendido a un Dios 3 veces santo.
Descansamos plenamente en Él, en su espalda, hasta que nos lleva a casa. Mientras que los fariseos y los escribas vivían autoengañados al pensar que no necesitaban arrepentimiento. Eran como cuando vimos aquella parábola, ¿recuerdan? Del fariseo y el publicano. Ambos en el templo. Estaban orando ahí, cerca, uno del otro. Solo que uno oraba consigo mismo. O sea, él oraba consigo mismo, oraba para sí. Y él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vean cómo este hombre se percibía superior a los demás. Yo ayuno, yo diezmo. Y te doy gracias porque no soy como este publicano. Te doy gracias que no soy como este publicano. Y el publicano, entendiendo cuán pecador era, dice que no podía ni siquiera levantar sus ojos. Y lo único que hacía era golpearse el pecho y decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Paga tú ese precio porque yo no puedo pagarlo. Esa deuda impagable que pesa sobre mí, yo no puedo pagarla. Y por eso usó esa palabra de sé propicio. Sé propicio a mí, pecador. Hendrickson señala esto y vean qué importante, pongan mucha atención. El énfasis de Cristo estaba en la oveja perdida, en esa una que se perdió. Ese es el énfasis de esta parábola, que fue buscada, encontrada y celebrada el haberla encontrado. Aún más enfáticamente lo que Jesús está diciendo es esto: si aún un pastor humano deja las 99 para buscar la oveja que se había perdido, ¿cuánto más buscará y rescatará el buen pastor al pecador perdido? O sea, si en una historia que él está poniendo así, una parábola, un pastor humano es capaz de dejar ahí 99 e irse a buscar esa oveja que se perdió, ¿cuánto más nuestro Padre, que es el buen pastor, va a buscar a ese pecador perdido? Y cuánto más cuánto más grande será su gozo. Ahora veamos la siguiente parábola, la de la moneda perdida, que el mensaje es el mismo. Dice los versículos 8 al 10. ¿O qué mujer, dice, que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, dice, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mismo mensaje, mismo mensaje. Aquí vemos cosas muy similares, solo que en lugar de perderse una oveja, esta mujer pierde una dracma. Una dracma era una moneda griega que es el equivalente al denario romano. Recuerden que el denario romano era el salario de un jornalero, o el salario de un soldado romano también, diario. Entonces ese es el equivalente. El dracma es equivalente, solo que el dracma es moneda griega y el denario es moneda romana. Algunos comentaristas, han afirmado que la pérdida de la mujer parece más significativa. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar en términos porcentuales. Entonces se van por ese lado. O sea, el pastor perdió un 1%. ¿Verdad? Tenía 100 ovejas, pierde una oveja, la pérdida es de un 1%. La mujer tiene 10 dracmas, pierde una dracma, pierde un 10%. Y en la parábola que vamos a ver la próxima semana, dice, tiene 2 hijos, hay uno que se descarría, entonces pierde el 50%. Pero eso no tiene sentido. Esa no es el fin no es que uno va perdiendo más que otro. No nos desviemos en ese tipo de porcentajes. El significado es mucho más profundo. Jesús vino a reunir para sí un pueblo que el Padre le había dado desde la eternidad a Cristo. ¿Verdad? Entonces Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces el Señor está reuniendo ese pueblo. Ni uno solo de esos que Dios le dio al Padre se va a perder. El Señor va a traer a todas sus ovejas. Estas parábolas nos están mostrando también algo aquí de completez, de plenitud. No basta con pensar de que una oveja es algo insignificante entre 100. No basta pensar que un dracma, si le quedaron 9, que diche, no fue tan grande la pérdida. Va a buscar lo que se había perdido. Juan 6, 37 al 39, que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. De todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cada una de las ovejas que el Señor le dio a Cristo, vendrán a Él. El buen pastor salvará a sus ovejas. El medio que Dios determinó para que sus ovejas oigan su voz es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. La iglesia del Señor tiene que predicar el Evangelio porque ese es el medio que al Señor le plació para que sus ovejas oigan su voz. Si la iglesia no está predicando el Evangelio, no está cumpliendo con el mandato que el Señor dejó para que las ovejas resuciten de esa mortandad en la que están. Para que ese duro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne por el poder del Señor. Para que el Espíritu Santo haga oír la voz del Salvador en esa oveja muerta. Una de las monedas se había perdido. Lógicamente la búsqueda comenzaría en la casa, ¿verdad? Que es donde normalmente estaban las mujeres de la época. Entonces la búsqueda comenzaría en esa casa. Como sucedía en las casas de esa época, no tenían ventanas, sino que lo que había eran unos espacios que quitaban unas piedras en la parte que estaba inmediata anterior al techo para que se ventilara la casa. Es posible, ¿verdad? La mujer enciende una vela y empieza a barrer para ver si encuentra la dracma. Es posible que haya visto un brillo, ¿verdad? O es posible que haya visto algún movimiento después de que estaba barriendo, pero encuentra la dracma que estaba perdida. También vemos la determinación de la mujer, como el pastor que busca hasta encontrarla. Aquí se nos dice en la parábola que ella busca diligentemente. Diligentemente, buscó con diligencia. El pastor nos muestra que sale y hasta que la encuentra, no para hasta encontrarla. Y esta mujer busca diligentemente. Y diligentemente, ¿verdad? No es como cuando nos mandan algo a buscar en la casa, ¿verdad? Y uno dice, no está. Es que ahí me buscó ahí un poquillo y no encontró la. Yo sé que a los maridos de esta iglesia no les pasa eso, ¿verdad? Solo pasa en otros lados, pero que después llega la esposa y dice, mire, aquí estaba. Eso. Entonces, no buscamos diligentemente, ¿verdad? Esta mujer buscó diligentemente. Una vez que lo encuentra, dice, ella, al igual que el pastor, llama a sus amigas. Vean que nuevamente nuestra mente puede estar, pero qué exagerado, ¿verdad? ¿Cómo porque encontró una moneda va a llamar a las amigas y va a hacer una fiesta porque encontró la dracma que se había perdido? Pero eso nos muestra también el gran amor del Padre, que no es en los términos nuestros humanos. Y creo que va a darnos duro en la exhortación de cómo estamos pensando nosotros con respecto a la salvación de los pecadores. Aquí nos está diciendo que esta mujer llama amigas, llama vecinas y se dice, gócense conmigo porque he encontrado el dracma que se había perdido. Vean que el cristianismo, aquí una nota interesante, es la única religión en la que Dios viene buscando al hombre. Todas las religiones se enfocan en cómo el hombre busca a Dios. Y entonces empiezan con autoayuda, empiezan con hacer un montón de cosas de cómo el hombre puede ir buscando a Dios. El Señor reconoce que ninguno de nosotros, de no ser por ese cambio de corazón que el Señor hace en nosotros, ninguno de nosotros hubiera buscado a Dios. El Señor nos cambió nuestro corazón de piedra y nos permite buscarle ahora sí, verle y anhelarle. La regeneración. Él continúa diligentemente en la búsqueda hasta que se encuentran todas sus ovejas perdidas y todas sus monedas perdidas. ¿Cómo podemos aplicar estas pequeñas parábolas? Yo sé que son muy sencillas y sé que el mensaje hoy es cortito, pero si a ustedes les da el mensaje como cuando me provocó a mí, cuando yo estaba estudiando esto, mis hermanos, hemos ganado mucho. ¿Qué debe pasar con las personas perdidas? ¿Qué debe pasar con los pecadores? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia con esos pecadores? Esos pecadores hay que ir a buscarlos. Esos pecadores necesitan ser encontrados. Los va a encontrar el Señor, pero como les digo, es a través de la predicación del Evangelio. Él determinó que ese fuera el medio. Dios pudo haber puesto ahí el Evangelio en el cielo, ¿verdad? Para que todos los días lo vieran los pecadores.
pero él determinó que su iglesia fuera y predicara el evangelio. Es como lo que pasa con estas personas que con alguna frecuencia vemos en las noticias, ¿verdad? Ustedes los ven que se meten en la montaña, se perdió fulano. Se metió ahí al Braulio Carrillo y después están ahí que no los encuentran porque no pueden salir. Así están los pecadores. Y usted ve el movimiento de la Cruz Roja y ve todos ahí que llegan a tratar de buscar a esos que están ahí perdidos. Y para el pecador es peor, porque por lo menos esos seguros se asustan en la noche, de ver que están ahí, que no tienen luz, que no, están desorientados, no saben para... En cambio el pecador está feliz, ahí en su pecado. Está feliz en esa desorientación. Nuestro Señor se niega a permitir que sus ovejas se pierdan. Él no va a permitir que eso pase. Él toma la iniciativa. La salvación es del Señor. Como la oveja perdida que se fue por su propio camino, nosotros también nos rebelamos y abandonamos el redil de Dios. Nuestro Señor actúa con amor cuando nos espera, pero cuando Él no nos pide nuestro permiso para salvarnos. Hay gente que ustedes saben, ¿verdad? Que hay gente que dice que no, que el Señor casi que tiene que pedir nuestro permiso, ¿verdad? Para salvarnos. Si hubiera pedido el permiso de algunos de los que estamos aquí, no seríamos salvos ninguno. Si el Señor me hubiera pedido permiso a mí para salvarme, yo no sería salvo. El Señor me salvó por su misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Cambió mi corazón para poder desearle a Él. Antes de eso, como decía Spurgeon, yo estaba lejos de Dios y amando cada día más la distancia que había entre Dios y yo. Él nos agarra donde estamos, transforma nuestro duro corazón y nos levanta sobre sus hombros y nos lleva al redil. Aunque no fue el himno que escogí, y de verdad que le agradezco a mi hermano Ronnie, que siempre es una bendición cada vez que no encuentro un himno para ver cómo calza con la prédica. Después me ponía a pensar en un himno que es muy viejo y muy lindo, Sublime Gracia. Sublime Gracia es un himno precioso. Y Sublime Gracia dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo perdido y Él me halló. Me veo yo como ese infeliz, como esa persona tan vil que el Señor salvó, como ese pecador. Me siento yo como la mujer que lloraba, ¿verdad? Esa lluvia de lágrimas sobre los pies del Señor. De verdad entiendo de dónde me sacó el Señor. ¿O no? Yo quiero que nos estemos preguntando eso nosotros mismos esta mañana. ¿Entendemos realmente que estábamos ciegos y que ahora vemos? ¿Que estábamos perdidos y que Él fue el que nos encontró? Esto es lo que Jesús muestra acerca de Dios en estas dos parábolas y que tanto disgustó a los fariseos y a los escribas. A ellos no les gustó que Jesús se mezclara con este tipo de gente que no valía la pena. Para los fariseos era una ofensa que Jesús se mezclara con gente de esa clase. Era contaminante mezclarse con gente de esa clase. Pero a Dios le place buscar ese tipo de gente. A Dios le place salvar pecadores. Él se goza en buscar a los pecadores. Si Él no hubiera buscado gente como esa que no valía la pena, les aseguro que ninguno de los que estamos aquí estaríamos hoy aquí sentados oyendo el Evangelio. El Señor no nos salvó porque fuéramos gente muy linda o que fuéramos gente que merecíamos ser salvados. El Señor nos salvó precisamente porque éramos de esa gente que no valía la pena. Pero Él sí estimó el querer salvarnos y nos trajo sobre sus hombros y se gozó con traernos aquí. Hay dos cosas que aprendemos acerca de Dios en estas parábolas. ¿Qué aprendemos? Dios busca a los pecadores. Dios busca a los pecadores. Así como el pastor buscó a la oveja perdida, así como la mujer buscó la moneda perdida, así Dios busca a los pecadores. Y Dios se regocija cuando esos pecadores se arrepienten. Eso aprendemos. Dios busca pecadores y cuando el pecador se arrepiente, Dios se goza. Y se goza el cielo completo ahí. Todos, dicen los que están frente a los ángeles, se gozan también. Ahora, qué gran contraste eso, ¿verdad? Esa alegría de Dios con la queja de los fariseos. Dios gozándose de ver que los publicanos están oyendo la palabra del Señor
Y los fariseos criticando de que ahí están los publicanos y otros pecadores. Os digo, dijo el Señor en el versículo 7, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Al mirar nuestras propias vidas, deberíamos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, y aquí es donde quiero, mis hermanos, que pongan mucha atención. Y quiero que hagamos de verdad un examen de nosotros como creyentes. ¿Qué importancia tiene en mi vida la búsqueda de los perdidos? ¿Qué tan importante veo yo la búsqueda de los perdidos? Me provoca ese gozo que tiene el Señor, ¿verdad? De ese fervor que tenía el pastor de ir a buscar a los perdidos, a la oveja perdida, o esa diligencia de la mujer que barre todo para encontrar esa dracma que se había perdido. ¿Qué tan relevante es eso para mí? ¿Está mi gozo dependiendo de alguna cosa temporal de este mundo, de alguna cosa insignificante, en lugar de tener en alta estima el gozo de nuestro Dios? Es que si yo sé que a Dios le produce gran gozo que un pecador se arrepiente, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros como iglesia? Predicando el evangelio, predicándole a todas las criaturas. ¿Para qué? Para que cuando un pecador que el Señor ha determinado salvar, oiga ese mensaje del evangelio, el Señor transforme ese corazón. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, buscar el gozo de nuestro Dios, buscar el gozo de nuestro Señor. ¿O será que el gozo me lo produce a mí otra cosa? Mis hermanos, vean, con todo el cariño, de verdad, con todo el cariño, se han programado cada 15 días salidas a evangelizar. Se ha programado salidas a evangelizar aquí en la comunidad, en los parques de Heredia, a repartir tratados y a hablarle a esas ovejas que andan ahí perdidas el mensaje de salvación. Mis hermanos, piensen por qué no han venido. Hay oportunidad. No se le estamos diciendo que venga cada 15 días. Si usted no puede, haga la fuerza y venga un mes. O venga cada 2 meses. Pero, ¿qué siente usted por esos pecadores que están ahí afuera? Usted era uno de ellos. Y el Señor tuvo misericordia. El Señor... Hendrickson dice que uno puede tener 4 actitudes frente a un pecador. Una, odiarlos, como hacían los fariseos. Te ven los pecadores, qué asco esa gente, se merecen el infierno. Si usted está pensando así, el pecador, el Señor no le ha salvado, porque usted no entiende de dónde lo sacó el Señor. Otra actitud es verlos con indiferencia. Ay, mira dónde andan. Ahí están. Mira una oveja perdida, ahí donde anda. No la odio, pero no me importa. Ahí está, ahí anda. Otra actitud puede ser recibirlos cuando vengan. Si ahí vienen y me hablan, yo les comparto el evangelio. Y la cuarta actitud es ir a buscar a esos pecadores. Intencionalmente. Ir a comunicarles el evangelio. Se están yendo al infierno. Andan perdidos. Son como esa oveja inútil que si se cae de medio lado no se va a poder levantar. Mis hermanos, cambiemos la actitud de verdad. No por nuestra fuerza, veamos a Cristo. Vean de dónde nos sacó el Señor. Seamos como esa mujer que ella lloraba de acordarse de dónde la había salvado el Señor y en agradecimiento ungía los pies del Señor y quería hacer la voluntad del Señor.
¿Por qué nos está matando la indiferencia? Mis hermanos, somos ciento y resto de miembros en esta iglesia. No puede ser que el domingo pasado fuéramos 5 nada más a repartir tratados. No puede ser. Algo está pasando. No nos están importando los pecadores. Y nosotros fuimos uno de esos. Seguimos siendo pecadores, pero salvados por la gracia del Señor. No se nos olvide que el Señor nos trajo, nos cargó. Definitivamente, mis hermanos, necesitamos recuperar este amor por los perdidos, yendo a buscarlos, y también necesitamos recobrar la alegría de ver cuando el Señor salvó a un pecador. No podemos perder el gozo de la salvación, ver que el Señor sigue salvando pecadores. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, danos fuerzas, Padre, ayúdanos. Sigue cambiando nuestro duro corazón, Señor. Danos, Señor, Padre, ese amor por predicar el Evangelio. Padre, quita todas las excusas, Señor, de nuestra vida. Que esto revele en qué tenemos puesta nuestra felicidad, Señor, en qué tenemos puesta nuestra alegría. Que el gozo tuyo, Padre bendito, sea nuestra prioridad. Que el saber que tú te gozas con la salvación de pecadores sea la bendición de que nos dé fuerzas, Padre, para ir a predicar el Evangelio. Que como iglesia crezcamos cada día más en ese amor por las almas perdidas. Quita la indiferencia, Señor, y Padre bendito, salva pecadores. Te damos a ti las gracias, la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.